Buenos días, doctores. Mi nombre es Claudia Gutiérrez Ortiz. Voy a presentarles el trabajo que hemos realizado en el Servicio de Endocrinología en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El título es Validación y contextualización de recomendaciones para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con falla cardíaca. Para empezar, tenemos que tomar consideraciones. En el año 2018, en un metaanálisis, se vio que los pacientes con diabetes que cursaron con falla cardíaca llegaba a un 46%. En datos nacionales tenemos de que el año 2017 en un hospital de tercer nivel se encontró una prevalencia de 29.2% y en datos de nuestro hospital en el año 2019 estas enfermedades juntas fueron, en realidad pacientes con falla cardíaca y diabetes mellitus tipo 2 estaban dentro de las 5 primeras causas de consulta externa en nuestro hospital. Entonces, podemos decir que en realidad la falla cardíaca está subdiagnosticada. Muchas veces en los primeros estadios los signos y síntomas suelen pasar desapercibidos y es en realidad un problema de salud que se debe priorizar. Lo que también podemos decir es de que estas prevalencias tendrían a ser mucho más altas. En el año 2020, en Corea del Sur, se vio la mortalidad de pacientes con estas enfermedades en hospitalización, era de un 4.4%, y en el seguimiento se vio que llegaba a un 46.3%, un poco menos de la mitad, por lo cual nos incentiva a optimizar la atención médica de estos pacientes mediante el uso de recomendaciones basadas en revisiones sistemáticas, evaluando los riesgos y beneficios. El grupo de estas recomendaciones son las guías de práctica clínica. Lamentablemente, no existe guías de práctica clínica específicas para el manejo de la diabetes mellitus en pacientes con falla cardíaca. Por lo cual, nuestro objetivo principal fue validar y contextualizar recomendaciones de guías de práctica clínica para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con falla cardíaca. Nuestro diseño de estudio se basó en 2 etapas. La primera etapa fue realizar una revisión sistemática y la segunda etapa fue realizar la validación y contextualización de las recomendaciones de las guías, con el objetivo de elaborar una guía de práctica clínica adoptada. En la primera etapa, en la revisión sistemática, se buscó información que nos responda a nuestra pregunta de investigación, que es cuáles son las guías de práctica clínica que incluyen recomendaciones para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con falla cardíaca, con una adecuada elaboración metodológica. Nosotros hicimos la búsqueda, nos quedamos con ciertas guías que más adelante voy a explicar, para posteriormente ir a la segunda etapa, que es la validación y contextualización. Tendríamos que certificar y aceptar las recomendaciones por usuarios finales mediante un proceso participativo tipo un consenso de expertos. Después, para su contextualización, se valoró la aceptabilidad y aplicabilidad de la recomendación en el contexto peruano. Yendo al primer paso, se realizó la búsqueda sistemática, se usaron esos términos, falla cardíaca, diabetes mellitus guías, en los últimos 3 años. Fue en el periodo 2017 y 2020, no tuvimos restricción de idiomas o de zona geográfica. Buscamos en un total de 23 portales en bases de datos tipo Medline, organismos recopiladores, tipo SAIN, organismos elaboradores como tipo NICE, dando un total de 23 portales. El segundo paso fue la selección por título y abstract y a texto completo, buscando nuestros criterios generales para esta selección, ¿no? Que sean guías confiables, es decir, basadas en revisiones sistemáticas de evidencia, que sean estructuradas con preguntas clínicas, PICO, que sean actualizadas. Bueno, nosotros tuvimos en los últimos 3 años que contengan nuestro scope de interés, que fue el tratamiento, y en una población diana que eran pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y falla cardíaca. Usamos estos instrumentos, el instrumento AGRI2, que sirve para evaluar la calidad de cada guía de práctica clínica. Es una herramienta que ve el proceso del desarrollo de las guías. En realidad, el AGRI original data del 2003. Posteriormente se hizo mejorías dando el instrumento AGRI2. Esta es su versión español, está traducida y también está para hacer a disponibilidad, ¿no?
Y bueno, tiene 6 dominios con 23 ítems en total. Nosotros valoramos a una guía de práctica clínica con calidad adecuada, a las que obtengan por lo menos el 60% del puntaje máximo de este instrumento, ¿no? Otro instrumento que usamos fue para la contextualización, el matriz adapte, que tiene mucho que ver con la aceptabilidad, la aceptación de las recomendaciones y su aplicación en nuestro contexto, ¿no? En realidad tiene 9 preguntas con respuestas de sí, dudoso y no. Siempre que si la gran mayoría fueran respuestas de sí, se tiene que adoptar tal y como está la recomendación. Si en caso fuera mayoría no, se tiene que contextualizar, ¿no? Esta fue nuestra ruta. Como ya mencioné, se priorizó la elección del tema, del scope. Teníamos los datos que estaban dentro de las 5 primeras causas de consulta externa en nuestro hospital. Se realizó la búsqueda sistemática en 23 portales. Se evaluó la calidad mediante el instrumento AGRI2. Se elaboró la matriz PICO de las recomendaciones y posteriormente se hizo la adopción y contextualización de cada recomendación. Elaboramos flujos y tablas que voy a mostrar y se redactó tanto la versión extensa como la versión corta con sus anexos. Y estas versiones fueron evaluadas por revisores externos, tanto clínico y metodológico, para posteriormente ser presentada a dirección de nuestro hospital. Entonces, iniciamos con la búsqueda. Este es nuestro flujograma Prisma. Tuvimos un total de registros 1.229, de los cuales entraron artículos a texto completo 26. Fueron excluidos por diversas causas. Encontramos muchos documentos que muchas veces dicen guías de práctica clínica, pero en realidad no cuentan con la metodología que nosotros buscamos. No incluyeron el tema de diabetes y falla cardíaca en conjunto, no hablaban de la terapéutica. Llegando a unos 3 guías de práctica clínica que podemos apreciar en la tabla 1, datan del año 2017, 2018 y 2019 del país de Escocia. Tenemos la guía SAIN, la guía canadiense y la guía europea. Esta fue la evaluación de calidad AGRI2 con esta herramienta. Tiene 6 dominios, como comenté. En el dominio 1 es si la guía menciona adecuadamente sus objetivos. El dominio 2 es la participación de los implicados, no solamente de especialistas, sino también de la participación de pacientes. El dominio 3 es el rigor en la elaboración, que sea basada en evidencia. El dominio 4 tiene que ser que sea clara. El dominio 5 si es aplicable, que tenga herramientas para poder llevar a cabo esta guía. Y el dominio 6 tiene que ver con la independencia editorial, sobre todo con conflictos de interés. Como mencioné, tenían que obtener por lo menos el 60% del puntaje máximo en el dominio de evaluación global, que es lo que ocurrió. La guía europea obtuvo un puntaje del 67% y la guía diabetes Canada y la guía SAIN un puntaje superior al 85%. ¿No? Entonces, hay muchas guías que hablan del tamizaje, del diagnóstico y tratamiento. Nosotros estuvimos con las recomendaciones sobre el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no?, en estos pacientes, y se elaboró preguntas PICO de acuerdo al tipo de fármaco hipoglicemiante. Nuestra pregunta fue: en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y falla cardíaca, el uso de y el antidiabético oral, el antidiabético que tuvimos como terapia hipoglicemiante aporta beneficio cardiovascular. Dentro de los hipoglicemiantes tenemos la metformina, los inhibidores SGLT2, mencionaron agonistas GLP-1, inhibidores de PP4, la saxagliptina, insulina, las sulfonilurias y las tiazolidinedionas, ¿no? Nos dieron un total de 9 recomendaciones, que son las que estoy mostrando. Acá cada recomendación tiene su nivel de evidencia y la fuerza en la cual está la recomendación. Y estas recomendaciones se tuvieron que validar, ¿no? Los participantes de esta validación era el comité de expertos, que tenían que ser diferentes al equipo elaborador. Se realizó mediante la metodología tipo Delphi, que busca el grado de consenso. Se recogieron observaciones y también bajo ningún motivo se fue en contra de la evidencia.
Cada vez que nosotros presentamos la recomendación, también presentamos el cuerpo de la evidencia, ya que cada guía en su recomendación muestra la evidencia, los estudios que formaron, y después se realizó lo que es la votación. La metodología tipo Delphi, bueno, esta es la tabla que tiene el resumen. Como pueden ver, las 9 recomendaciones. La metodología tipo Delphi trata de que los expertos tienen que votar un puntaje del 1 al 9. Superior a 6 significa aceptación, consenso, y como pueden ver en los promedios de votaciones para cada recomendación, los puntajes fueron superiores a 7, ¿no? Se realizó un coeficiente de concordancia, el B de Aiken, en el cual los valores van de 0 a 1, siendo 1 un perfecto acuerdo. También el intervalo de confianza en 95, vemos de que el resultado obtenido estuvo por encima del puntaje mínimo, ¿no? Dándonos de que sí, esta información fue relevante y validada, ¿no? Esta votación por consenso. Posterior a eso, se solicitó a los expertos llenar esta matriz ADAPTE, que es una matriz para validar en nuestro contexto, ¿no? La aceptación y la aplicabilidad. Yo la he dividido en 2 tablas, ya que para que puedan revisar, verla mucho mejor. Esta primera tabla habla de la aceptabilidad de las recomendaciones, preguntas como la recomendación es aceptable, si el grado de la recomendación se sustenta adecuadamente, si el beneficio es suficiente, si la recomendación es compatible con cultura. Como pueden ver, en realidad la mayoría, en realidad en todas las recomendaciones fueron respuestas de sí, ¿no? Por lo cual las recomendaciones fueron adoptadas. Acá es la tabla de aplicabilidad, donde si la recomendación es aplicable, si está disponible en el contexto, si la pericia necesaria también está disponible, y si no existen limitaciones, leyes políticas, donde se usará la recomendación, ¿no? Y sí, también la gran mayoría marcó sí, y por ende las recomendaciones del total de 9 que tuvimos con estos medicamentos fueron adoptados tal y como estaba la recomendación. Posterior a esto, se hizo la guía en la versión extensa, esta es la versión extensa, también tenemos la versión corta, fue enviada a revisores externos, tanto metodológicos como clínicos, y posterior a esto se envió para su aprobación a la alta dirección de nuestro hospital. Ahorita estamos esperando la resolución directoral. Y lo que es importante destacar es que, bueno, definitivamente, los inhibidores SGLT2 son los de primera elección. La recomendación que mencionan a la empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina también menciona agonistas GLP-1/5, de los cuales yo aquí he sombreado a los medicamentos que he visto que hay en Perú, ¿no? En el observatorio. Algo que también busqué y me llamó la atención fue ver si podía darse en el sector público. Vi que en las Fuerzas Armadas había disponibilidad de dar empaglifosina y linagliptina. Entonces, en realidad hay un bajo uso de estos medicamentos en el sector público, ¿no? Ya sea por su elevado costo, por la falta de cobertura por seguros, el poco acceso. Y algo que también se mencionó en el Consejo de Expertos fue que hay estudios que demandan quizás hacer mayores estudios para poder tener una resolución mejor, ¿no? Por ejemplo, en insulina destacaron el estudio Origin, en sulfonilurias el estudio Carolina. Si bien estos 2 medicamentos son los que tenemos más acceso en nuestro país, habría que quizás hacer un estudio de más envergadura para poder ver mencionarlas, ¿no? En nuestro contexto. La limitación que tuvimos fue de que no se diferenció según el grado de falla cardíaca y los medicamentos dados. No se revisó tampoco la literatura gris. Y estas serían en base a las recomendaciones que dimos. Este es el camino que se debería tomar, ¿no? Empezando por los inhibidores SGLT2 para al final dejar lo que es la insulina. Y definitivamente hay medicamentos que no se recomiendan, ¿no? Las sulfonilurias, azagliptina o las tiazolidinedionas, pero muchas veces vemos que empezamos de forma contraria, ¿no? Y esto tiene que ver con los precios, con los seguros, o porque hay medicamentos que no hay en Perú. Entonces, nuestra conclusión, sí, se recomienda el uso de estos inhibidores SGLT2 para reducir el riesgo de hospitalización y mortalidad, que como ya hemos revisado es alta, por falla cardíaca en pacientes con diabetes mellitus.
y que también este trabajo que les presento, la finalidad es de que al ser aprobada podamos tener la disponibilidad de estos recursos que, como hemos visto, es un problema de salud, ¿no? Salud pública. Y aparte ser un antecedente para la próxima formación de guías de práctica clínica de nuevo, ¿no? En este ámbito. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Claudio. Le felicito por el excelente trabajo. Creo que es la primera vez en el concurso de IPER que alguien presente una revisión sistemática. Así es siempre una primera vez. Y me gustó mucho la metodología como aplicó. Aplicó los pasos metodológicos, usa los guías correctos para revisar la evidencia. Así me gustó cómo lo ha hecho. Tengo algunas preguntas. Generalmente las revisiones sistemáticas se recomienda que se registren en registro de Prospero, por ejemplo. No sé si usted ha registrado la revisión sistemática en unos registros oficiales. Sí, estuvo en trámite, está en trámite en realidad, pero bueno, sí, siempre se registra, ¿no? Se tiene que registrar. Bien, porque es importante mencionar cuando habla de metodología que se pidiera o se metía en registro. El problema es que se demora ya mucho tiempo. Nosotros estamos esperando unos 6 meses a respuesta del registro. Y eso sí es, por ejemplo, trabajos de maestrías, de grados, doctorados, nos complica un poco. Pero es importante mostrar y decir que se registra el revisión sistemática. Es para transparencia y todo. Aún si está en trámite, es importante mencionar. Y después, inicialmente en las diapositivas, quizás de los métodos de la búsqueda de literatura, lo fragmentaría a 2 diapositivas y mostré un poco las bases de datos donde buscó. Entendí que Medline, PubMed. Sí, sí, tuvimos 23 portales. No lo puse porque en realidad era una tabla más y creo que había un mínimo de tablas, pero sí tengo los datos de las diferentes portales y de esas cuántas salieron, ¿no? Los dividimos en cuántos salieron. Todo eso está en la versión extensa. Perfecto. Eso sería De bien la guía. mostrado en la parte de Sí, metodología. ya. Otro no me recuerdo si mencionó cuántas personas revisaron los trabajos y qué se hizo cuando hubo desacuerdo entre 2 revisores. Sí, claro. Se hizo con dos personas, hicieron el título Yastrac y cuando hubo alguna duda hubo un mediador, ¿no? De Bien, por medio que él evaluaba y determinaba si entraba. perfecto. Es importante mostrar esta parte, cómo se solucionan las cosas. Y pone control de calidad, usa la herramienta Grid2, que está perfecto. Así me gustó cómo lo presentó. ¿Por qué se restringe 3 años la búsqueda de los... En realidad sí, en realidad hemos realizado en nuestro servicio fueron varias guías. Esta es la guía que yo participé. Sin embargo, vimos de que sí, no encontramos muchas veces cuando poníamos 2 años, no encontrábamos la cantidad de guías que requeríamos, ¿no? Y fue a criterio ya de los investigadores. Nosotros tuvimos un investigador metodológico que nos orientó y ya se vio de que en realidad fueron menor a 3, ¿no? Generalmente las actualizaciones son de 3 a 5 años, pero bueno, tomamos de 3 años, ¿no? Estoy de acuerdo en eso. Yo hubiera ampliado un poco los criterios. Yo pondría menos 5 años. Algunos países sí, hay las guías cada 3, 5 años, o 3 años, o 2 años se actualiza, pero algunos países las cada 5 años. Por eso es más que no pondría 2, yo pondría más a 5 años. Así quizás tendrán algunas guías más. Realmente las guías en Europa son 3 años, así es diferente. Estados Unidos es casi anualmente, pero la ampliar 5 años que sería quizás un poco más amplio. Y el último es que, bueno, las guías son una pregunta que las guías son buenas. Y todo el mundo tiene guías, desarrollamos guías. Si pensamos la investigación transnacional, el problema muchas veces no es tener las guías para implementarlos y después entrenar capacidad profesionales en estas guías. Ese es nuestro problema más grande. ¿Qué he pensado los siguientes pasos? Ahora tienen guías. ¿Ahora qué? Sí. ¿Cómo van a implementar?
Lo que deseamos ahorita es, estamos esperando lo que es la resolución directoral. Yo sé de que la norma técnica menciona, hay una parte que menciona la norma técnica del MINSA, de que si en caso la guía no está realizada, un gobierno regional o el mismo hospital lo puede hacer, que es lo que hemos hecho. La idea ahora es tratar de, apenas salga la aprobación, buscar la manera de tener estos insumos, ¿no? Como hemos visto, en realidad la mortalidad es alta y es preocupante. En realidad, y ahora en estos tiempos de COVID, en los cuales vemos que estos pacientes justamente son los que tienen mayor riesgo de mortalidad, la idea es, ya tenemos la evidencia, ¿no? La idea es poder con esto sustentar para la aprobación de estos insumos o recursos, ¿no? Para estos pacientes. Sí. Bien, porque ese es el gran paso a que sigue. Ahora que capacitar a las personas y Ajá, formarlo, implementarlo y claro, y también después, ser de guías, ¿no? En sí, los niveles de primera atención. sí, y evaluar la implementación de la guía, si las personas lo aplican. Pero bueno, pero muchísimas gracias. Le doy la palabra al doctor Moisés. Gracias, gracias, doctor. Gracias, Noel. Doctora Gutiérrez, felicitaciones. Buenos días, colegas y personas que están con nosotros. Efectivamente, no recuerdo en todos los años del concurso que haya habido ningún participante que haya presentado un estudio como este. Y nos plantea en realidad un reto porque ¿cómo se compara este estudio con el resto de estudios? Por su propia naturaleza, una revisión sistemática tiene que detallar todos los procedimientos efectuados. Y el impacto de los métodos estadísticos en sí es, vamos a decirlo, por decirlo así, menor, y el detalle, digamos, numérico es menor. Entonces, es natural esperar un reporte como el suyo en el que todo está bien ordenadito y todo está bien pauteadito, por su propia naturaleza, por naturaleza del estudio, ¿no? Entonces, ¿cómo se compara con los estudios que no son revisiones sistemáticas? Yo no sé si tendríamos que abrir una categoría en sí para lograr algún nivel de comparabilidad, ¿no? Va a ser un reto que vamos a tener que discutir con el doctor Barengo en el debate que seguramente va a haber. La otra cosa que he visto y que me parece bold statement, dicen los gringos, es una afirmación bien grande, bien importante, es cuando arranca la presentación diciendo que no hay guías, o perdón, no hay guías, ¿era? No hay una guía para esta Específica. condición, una guía específica. ¿Podría usted detallar cómo así y qué guías hay? Digamos, Allá. o por qué en todo caso cree usted que no hay, qué indagaciones hay, qué dicen los maestros, digamos, nuestros maestros que tanto conocen del tema, ¿no? Y qué respalda una afirmación de este tipo, que es de donde nace su interesante investigación, ¿no? Ok. Sí, nosotros hemos buscado guías, las guías que ya estaban presentadas. En realidad, no existe, bueno, una guía en nuestro contexto de que sea tanto el manejo de la diabetes mellitus con las pacientes de falla cardíaca que sustenten el uso de los inhibidores SGLT2 y bueno, que tenga las recomendaciones que mencioné. Por eso es de que se hizo esta guía adoptada, ¿no? Hay portales donde se pueden ver todas las guías que ya están realizadas y en realidad sí hay guías de manejo de diabetes, de tamizaje, de diagnóstico, de complicaciones también hay de diabético, pero no hay una guía que detalle, que sea específica a la población con falla cardíaca. Ok. Usted aplicó también una prueba estadística que la menciona en el resumen. ¿Podría usted explicarnos? Creo que no la ha mostrado. La Creo que no ha mostrado. coeficiente B de Aiken, a De ver, lo voy a... acuerdo. Cuéntenos para qué sirve y qué resultados obtuvo. Sí, en realidad, no sé si lo proyecto de nuevo mejor para ¿Cómo que no? se vea.
Pasó un poco rápido, no la vi, pero sí quería saber cómo la interpretaba usted. A ver, acá. A ver. Sí, es esta tabla. En realidad puse esta tabla, la resumí en una tabla donde se ven las recomendaciones, la fuerza de la recomendación y el nivel de evidencia. Este coeficiente es un coeficiente de concordancia para evaluar lo que fue el consenso de expertos, ¿no? Nosotros deseamos saber si tenía validez este consenso, porque fue una votación, ¿no? Del 1 al 9, entonces buscamos y los alcances metodológicos fueron de que para que tuviera validez teníamos que hacer este coeficiente. En realidad el coeficiente fue creado por Aiken, es de 0 a 1, 1 es cuando están en perfecto acuerdo, pero siempre encontré que Aiken ponía un punto de corte 0.65 y que dependiendo de cada autor habían 0.75, 0.85 hasta el año 2009, en el cual se decide ya poner los intervalos de confianza, ¿no? Y eso es lo que se hizo, por eso el valor mínimo, en realidad todos los puntajes del coeficiente estuvieron por encima del valor mínimo de su intervalo de confianza, ¿no? ¿Cuántas personas fueron evaluadas por la prueba? ¿Cuántos expertos? ¿La concordancia entre cuántos expertos? Acá tengo, en realidad tuvimos, de endocrinólogos tuvimos en realidad más o menos un aproximado de 4 endocrinólogos. Invitamos no solo de MINSA, sino de salud y también de las Fuerzas Armadas, porque deseábamos tener una visión más de todos el sistema de salud, ¿no? Hubo un cardiólogo, en total más o menos 6, 7, 8, 9, 10 Ya, expertos. quizás, sí, justamente preguntaba para entender, y me alegra mucho que usted haya entendido con claridad qué es lo que hacía el coeficiente de Aiken. Y si regresamos a la margarita colorida anterior, sí, esta gráfica es particularmente útil para entender los alcances o, vamos a decir, la generabilidad de los resultados. Y yo sugeriría que a esta diapositiva, en cada pétalo le ponga debajo de endocrinólogos, por ejemplo, el número de expertos que participaron. Que eso es un dato fundamental para entender, digamos, las implicancias de los coeficientes. Por ejemplo, si hubieron endocrinólogos 4, cardiólogos 2, qué sé yo, cirujanos vascular 1, etc. Entonces, ese dato permite entender qué tan importantes son los valores del coeficiente de Aiken, ¿sí? Sí. Y yo creo que no tendría más observación. La felicito por el estudio. Es primera vez de la primera vez, como dice bien Noel. Y bueno, se viene un debate, creo, muchísimas gracias. En su evaluación. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, doctora Gutiérrez. Ahora vamos a tomar un receso de 10 minutos